alrededor de esos 2 años. Ya los veo. Entonces, dale, Percy. Bueno, hola chicos, ¿están ahí? Me dices cuando necesites. Hola, Percy, ¿cómo estás? Sí. Hola, Willy. Hola, ¿qué Hola, tal? buenas noches. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Bueno, Ya. a ver, ¿le pondremos el coso? ¿La presentación? Sí, ¿les compartimos pantalla o cómo hacemos? Sí, que lo comparto. Ahí les estamos compartiendo pantalla, chicos. Bueno, es algo muy personal en términos de nada, me pareció como interesante intentar compartir una experiencia absolutamente propia, ¿no? No es, digo, por tanto, no hay una teoría por detrás que sustente la cosa, es básicamente experiencia pura, ¿no? Bueno, entonces, comenzado de qué escribo, desde dónde escribo, cómo inicia mi escritura o cómo la convoco. A ver. Fallos técnicos. Perdón. Un ratingo. O sea, ellos, los que están allá. Ahí está. Ahora sí. Perdón, ahora sí. Bueno, después, palimpsesto o collage, lo propio y lo ajeno. Son como 5 títulos que le he puesto como para organizar un poquito la exposición. Las obras que he tomado como para ejemplificar lo que voy a decir acá son 2 obras, son Los B, que le he montado en el 2011 más o menos, y Tamayo, que le he montado en el 2015 por ahí. Son 2 obras que constituyen un proyecto que se llamaba Apolíticas, consideraciones sobre el nacionalismo, y la idea del proyecto un poco era, contar un poco, trabajar a partir de la historia nacional, pero además cruzarla con otro tipo de artes, desde la literatura, la poesía, el discurso político. Y en un principio la idea era trabajar con materiales de afuera, extranjeros. Pero bueno, en un momento se metió Tamayo, ¿qué puede hacer? Es así. Uno escribe no lo que quiere, sino lo que puede, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, algo de eso. ¿Cómo hago para avanzar esta, no? Sí. Bueno, ¿qué escribo? Es un poco una descripción de lo que hago. Mi teatro básicamente es realista, pero no en una búsqueda de retratar la realidad. No me interesa retratar la realidad, sino a partir de la realidad encontrar vectores que me permitan
como bucear en determinadas cosas. La situación inicial es realista, o por lo menos la que me viene a la cabeza, de la que me enamoro, la que me emociona, la que me toca, en general es realista. Pero de ese momento comienzo a deformarla a partir de determinados procedimientos. En cada obra tiene sus propios procedimientos. Y sobre todo trabajo en el personaje. Y en el personaje, esto no lo he descubierto yo, sino me lo han dicho, que mis personajes se parecen mucho a los personajes de Valle Inclán, en el sentido de esperpentos. Y Valle Inclán decía de los esperpentos, decía, los seres clásicos reflejados en espejos cóncavos dan al esperpento. Es decir, lo deforman, ¿no? Un poco es esa la idea, la deformación. No es una caricatura, porque no es una cuestión simplemente en dos ejes, sino es una tridimensionalidad. Se deforma en esa tridimensionalidad, o sea, también en el carácter, ¿no? Entonces digo, mi teatro son esperpentos que transitan paisajes realistas. Aquí está. Bueno, eso como una introducción. ¿Desde dónde escribo? Obviamente a mí soy un tipo tal vez sensible, pero sensible en el sentido de los sentidos, sensible en el sentido de las emociones. Y en general las imágenes me llegan por ese lado, me llegan por la emoción, por lo emotivo. O sea, lo que me emociona, lo que me calienta, lo que me despierta el líbido es lo que me convoca. Hay algo de eso que me lleva a la escritura. Y el origen en realidad no me interesa. O sea, simplemente con que me caliente y ya está, no me interesa indagar más en ese sentido. En ese sentido, Thomas Mann dio origen a los B. Y comencé a trabajar en Thomas Mann en realidad porque estaba leyendo a Thomas Mann. Estaba leyendo Muerte en Venecia, estaba leyendo La Montaña Mágica, qué sé yo, sus novelas. Y encontré una novela de Thomas Mann que es su primera novela con la que ganó el premio Nobel, me parece, que se llama Los Buddenbrook. Y esa novela me cautivó. Después voy a contarles por qué. Y en Tamayo lo que me cautivó fue su Prometeida, ¿no? Su poesía lírica. Me pareció fantástica esta cosa, o sea, que retrataba algo de lo boliviano en el sentido de esta Prometeida en búsqueda de, no me acuerdo qué personaje de la mitología griega es, del cual solamente escucha sus quejas, su llanto, y ella va en búsqueda de esto. Y al final se da cuenta que esos llantos son simplemente el eco, como les diría como una estrella muerta, ¿no? Nos llega la luz a la tierra, pero la estrella ya está muerta. Nada, me pareció como el retrato perfecto de la bolivianidad. Entonces, nada, me cautivó eso. También escribo desde la ignorancia, pero no es cualquier ignorancia, es una ignorancia cultivada, es una ignorancia estudiada, es una ignorancia culta. Por eso estudio y me informo, ¿no? De Thomas Mann, bueno, me leí sus novelas, me leí un libro que habla sobre Hitler, en el cual él hace todo un descargo sobre el fascismo y demás, porque vieron que
a Thomas Mann en un momento lo toman como un escritor fascista, como que estuviera defendiendo el régimen fascista. Y en un principio Thomas Mann estaba pegado a todo eso, se hace cargo de la Academia de Letras. Con Tamayo también, con Tamayo me he leído sus esquerzos, me he leído sus rubayás, después me he leído. Es como, es estar perdido básicamente, ¿no? Y, y hay algo de esa ignorancia, de ese darse cuenta que uno no sabe, que si es una ignorancia en ese sentido en el que les digo, ¿no? Una ignorancia cultivada, la ignorancia se convierte en una posibilidad. O sea, abre puertas esa ignorancia. Es una ignorancia consciente, ¿no? Entonces, a partir de esa ignorancia de estar perdido, de estar perdido en ese mar de palabras, de imágenes, la escritura viene como, básicamente, como un manotazo de ahogado. Es un pedido de auxilio. Es esa puerta que se abre justo en el momento en que te vas a ahogar, ¿no? Y entonces en ese momento en el que se abre esa puerta, uno encuentra algo, un rastro, una huella, que se constituye en un misterio. Y para mí el misterio es lo más interesante, porque es lo que me calienta, ¿no? Me lleva a mover, a ejercitar mis sentidos, básicamente. Bueno, y a partir de eso es que pongo dos ejemplos. En Thomas Mann me pasó algo fue básicamente mágico. Yo estaba leyendo los Buddenbrook en el 2009, habrá sido 2008, por ahí, 2009, porque había vuelto recién de la Argentina. Y estaba en la casa de mis padres, bueno, no tenía departamento donde irme, entonces estaba alojado. Y mientras estaba alojado, estaba leyendo los Buddenbrook. Y hay una escena en los Buddenbrook en la que la abuela lee la Biblia con sus amigas en el living de su casa. Estaba en esa escena, estaba leyendo esa escena. Estaba en mi cuarto, en el cuarto que me habían alojado mis viejos. Entonces, digo, me voy a hacer un café, salgo de la habitación, llego al living y me encuentro con mi vieja exactamente la misma situación, leyendo la Biblia con sus amigas. Entonces, nada, se me armó obviamente el puente de la novela a la realidad boliviana. Y ahí se me constituyó el misterio, ¿no? Y a partir de eso, a partir de la novela, es que comencé a trabajar, y ya les voy a contar cómo, comencé a trabajar a partir de esa novela para, en realidad, trabajar sobre la historia boliviana. La novela trata de una familia en el siglo XIX
y la obra trata de una familia entre 1980 y 1990. Pero como ya tenía ese puente armado entre la novela y mi casa, entonces como que la novela me sirvió, bueno, me estoy adelantando un poco, pero no importa, la novela me sirvió como una estructura donde yo iba borrando y metiendo lo mío. Entonces, por eso digo que era un palincesto, ¿no? Bueno, después les leo eso. ¿Qué más hay de interesante? Nada. Con Tamayo fue más complejo, porque Tamayo en un punto me parecía, a partir de esta Prometeida, y él mismo como persona y como personaje, me parecía una condensación de lo boliviano. Mitad cholo, mitad aristocrático, ¿no? Desadaptado en todas partes, enojado con todos, crítico con todo, ¿no? O sea, el modernismo en la poesía lo hace mierda, ¿no? Está peleado con todos, muy para adentro, un tipo muy para adentro. Entonces, nada, me parecía, yo quería hacer un retrato de él. Entonces me puse a leer su bibliografía. Es muy loco porque, por ejemplo, en la creación de una pedagogía nacional, comienza un capítulo y pone, por ejemplo, la educación del indio, ¿no? El indio es el reservorio de nuestra cultura, hace todo un alegato sobre qué es el indio y por qué se constituye como en el ser que nos va a permitir pero en el momento en que va a decir cuál debería ser la educación del indio, dice, bueno, más adelante les diré cómo. Y salta, y nunca retoma la cosa, ¿no? Queda ahí. Entonces, es un tipo muy difícil como diría, de modelar, de fotografiar, ¿no? Es alguien que se te está escapando todo el tiempo. Y entonces eso se constituyó en un misterio. Y encontré un librito que se llama, aquí está Tamayo Rinde Cuentas, y al lado está otro ensayito que se llama Para Siempre, que es una defensa de Tamayo, porque Tamayo era presidente de la Asamblea en 1942, me parece, cuando estaba de presidente Villarroel, o 1944, no me acuerdo cuándo es. Y en ese momento sucede un asesinato masivo, son 11 opositores al régimen de Villarroel que son asesinados en Chuspipata y en otros lugares. Y él es presidente de la Asamblea. Y a pesar de que hace un discurso en la Asamblea, no toma posición ni contra el régimen, ni a favor del régimen, no defiende, ¿no? Es como una posición demasiado tibia para un momento tan complejo. Entonces ahí dije, claro, esto es Tamayo. Y un poco tomé ese misterio, ese retrato no retratable de Tamayo, ese retrato borroso, es como una fotografía mal sacada, ¿no? Donde el otro se está moviendo, entonces no puedes ver sus facciones claramente. Tomé eso como línea de construcción en la obra.
Y aquí va los procedimientos por los cuales trabajé, tanto en los B como en Tamayo. En los B trabajé a partir del palimpsesto. ¿Qué es el palimpsesto? Nada, he tomado una definición de la Real Academia, no me he quemado mucho la cabeza, como verán. Dice, el palimpsesto es un manuscrito antiguo que ha sido reutilizado, conservando huellas de una escritura anterior que fue borrada para escribir sobre ella. Para mí es básicamente el retrato perfecto de qué es lo que hice con los B. Tomé la novela de los Buddenbrook y escribí encima, básicamente. Elegí una línea de las varias líneas dramáticas que hay adentro y que es la inmovilidad de los personajes. Los personajes en los Buddenbrook ven de palco, como si vieran una película, su propia decadencia y no pueden hacer nada ante esa caída. Entonces, básicamente, tomé eso de la novela. Y sobre esa línea, primero esa línea dramática me permitió decir, esto no me sirve, esto no entra acá, este personaje fuera, ¿no? Como nada, limpiar todo y quedarme solamente con esa estructura. Y de esa estructura y de los personajes que me quedaron, básicamente me quedé con la estructura y con los nombres de los personajes. Y lo demás lo borré. Borré todo. Y sobre eso borrado comencé a escribir un poco mi historia y un poco la historia de Bolivia en los años 80-90. Eso en cuanto a los B. Por eso digo que los B para mí es un palimpsesto. En cambio, con Tamayo fue básicamente un collage. En Tamayo tomé la idea esta de este personaje ante un hecho tan conmocionante de la sociedad, el asesinato de Chuspipata, su imposibilidad de decir algo. Y hay que decir algo también, Tamayo después de este evento se retira de la política y se retira de la vida social. Se exilia en su casa, básicamente. Muy poca gente entraba. Entonces, es un evento que lo marca a fuego, ¿no? Entonces, un poco la obra es una línea dramática muy, muy simple. Es un escritor pensando en qué es lo que ha pensado Tamayo en ese momento, intentando descubrir alguna razón de por qué Tamayo ha actuado así y que no descubre. Básicamente esa es la línea. Y alrededor de esta línea, que es una línea, nada, muy frágil, no sé si muy frágil, pero es un suceso muy chiquito, ¿no? Pero alrededor de esto comencé a llenar a partir de discursos, tanto poéticos, discursos políticos, discursos sociales, etcétera, la obra. Y es un collage, básicamente es un collage. O sea, agarré textos enteros y los iba pegando y trabajando como que un texto pudiera responder a otro, una cosa así, pero más bien intuitivamente, ¿no? No es que conservan una coherencia dramática, no es que si uno lee la obra dice, mira, aquí hay un discurso, no, hay cosas que se responden. Pero hay cosas sobre todo que se responden con el tipo que esté escribiendo, con el tipo que está buscando a Tamayo. Y eso, básicamente es eso. Después, hay algo cuando escribo
que siempre me moviliza, ¿no? Entre lo ajeno y lo propio. Lo propio como aquello de una tradición conocida, de una propia tradición, de una forma conocida. Lo ajeno como lo desconocido, como una forma que obliga a adaptarse, como una migración también, ¿no? En ese sentido, la idea de hilvanar lo propio y lo ajeno se convierte en algo, se convierte en un procedimiento. Porque en lo propio uno se siente a sus anchas, uno es parte de eso, puede moverse, aunque sea con los ojos cerrados. En cambio, en lo ajeno es eso, ¿no? Uno no puede decodificar las cosas, no sabe cómo funciona lo ajeno. Como ir a una casa de un amigo, ¿no? No sabes qué tocar, no sabes si está permitido, si hay que sacarse los zapatos, si puedes eructar o tirarte un pedo, ¿no? O sea, como que hay... Y de esa manera, el hecho de juntar lo propio y lo ajeno genera forma, y genera forma de una frontera. Es una migración, por algo mi grupo se llama, mi grupo se llamaba Textos que Migran, pero me interesaba algo de eso, algo de ese movimiento migratorio. Los B supone una migración de tradiciones históricas, Alemania, Bolivia, religiosas, protestantismo, catolicismo, temporales, porque una se habla del siglo XIX y la otra del siglo XX, pero también implica una migración de la literatura al teatro. Y eso también se constituye en un procedimiento en los B. ¿Cómo hago de la literatura? ¿Cómo hago de lo narrativo acción? Esa era la pregunta en los B. Y a partir de esa pregunta, en los B aparecen un montón de procedimientos que, bueno, ya no verán. En cuanto a Tamayo, también hay migraciones, tal vez no tiene que ver con una migración de tradición o cultural, porque, bueno, es parte de nosotros, Tamayo, pero sí de la poesía, de lo político, del discurso intelectual, de todo eso al teatro. Y eso también genera forma. Entonces creo que en la medida en que uno pueda encontrar cosas, mezclas, que a uno lo desafíen a encontrar forma, está bueno. Genera dramaturgia. Eso, básicamente es eso. Entonces, ahora les voy a mostrar unos pequeños videitos que les he traído. ¿Cuál primero? Pongamos los de Tamayo. Sí, los de Tamayo. ¿El que tú quieres? El de los B, entonces. Los ve. A ver cuál es este. Cargue, compartir. ¿Todo bien con el Meet? Sube. Estos son pequeñas pastillas, teaser, que mostrábamos a la gente antes de estrenar la obra. Mamá me escribía contándome que las colas eran interminables. No, mi internet está muy bien. Para comprar harina, arroz, aceite, azúcar, que los cambistas hacían su agosto. Anoche en el club Martínez Sánchez, mientras nos tomábamos unos whiskachos después del partido de tenis, se me ocurre decir propiamente hablando y bien considerado, en todo empresario hay un estafador. Las caras de todos se pusieron serias. El Benavides casi se atraganta cuando me escucha. Y de repente el Pepe se levanta y bien apasionado dice: yo por mi parte estimo mucho mi profesión. ¿Vieron cómo lo dice con sus enormes labios? Yo por mi parte estimo mucho
Producción. Bueno, ponía este pequeño textito porque ahí claramente la primera parte del texto que él cuenta, el personaje cuenta cómo era la hiperinflación, las filas, etcétera, es obviamente mi escritura. Y está puesta al lado de un texto de Thomas Mann, obviamente recontra lavado, que es la anécdota en que le está chupando unos whiskies en el tenis y dice ese chiste que toda cabeza de empresario hay un estafador, ¿no? Entonces, nada, como ejemplo de este palimpsesto. ¿El otro? El otro. Que cargue. Tengo la muerte que me merezco. ¿A qué le temo yo? A nada. A nada que pudiera tener nombre. He buscado en la fe, en la filosofía, en el trabajo. Y en el último momento. Ahora le pondré pausa. Y que cargue, ¿te parece? Sí, sí creo que puedo. A ver, ponlo de nuevo. A ver. Lo más baja calidad. Para que funcione. Tengo la muerte que me merezco. ¿A qué le temo yo? A nada. A nada que pudiera tener nombre. He buscado en la fe, en la filosofía, en el trabajo. Y en el último momento no hay auxilio. No hay mediación, ni absolución. Ni engaño, ni consuelo. Salgo del consultorio, gente en la calle, llueve. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ríos en las calles. Debo cruzarlas. Mi paraguas. ¿Dónde está mi paraguas? El cielo no se apiada de ningún mortal. Bocinas, luces, la cabeza dando vueltas, círculos grandes que se hacen cada vez más pequeños. Bocinas, luces, luces, bocinas, bocinas, luces. No puedo más, no más. Bueno, aquí también la parte esa del texto más filosófico obviamente es Thomas Mann. Y después lo otro es un texto mío que es justo antes de la muerte del personaje. Entonces, nada, hay esta, ¿no?, superposición de cosas una sobre otra, pero lograda de manera en que no se note la diferencia entre uno y otro, ¿no? Pasas de Thomas Mann o de Schopenhauer, porque también hay textos de Schopenhauer, hay textos de, ¿quién más? Del Ojo de Vidrio, hay textos de Sanz, pero todos están trabajados de tal manera que, nada, conjugan, ¿viste? No es que estás leyendo 4 o 5 autores, estás leyendo uno, a mí. ¿Sí? Bueno, eso. ¿Tamaño? Tamayo. También ponerlo en baja. Creo que no cargo. Luego del cognato sedicioso con epicentro en Oruro, los militares de Radep han llevado a los conjurados hasta Chuspipata, donde les han acusado de traidores y resuelto eliminarlos sin forma ni figura de juicio. 11 muertos. 11 muertos. 11 muertos. Como carácter,
ser autoexilado. Y mi madre, la mioquía intelectual respecto del porvenir, que es para siempre helados en la tumba de mi La madre. indolencia morbosa respecto del presente. Desde aquí que estoy rezando. El desprecio por la antigüedad. Y de los rodillas. El espíritu de lujuria que respira todas las pasiones modernas. ¡Simple cretino! La preponderancia de la imaginación sobre la inteligencia. Tales son los caracteres dominantes del arte del fin de siglo. Hoy el poeta es un libertino y la música una vacante. Hoy se hace el arte por el arte. Y el arte es un fin. ¿Y si ese es el móvil? Cantaba el mar, el tibio meridiano cantaba, las húmedas planicies dilataban con manos de sonora. Entonces en la profunda calma del mar profundo repercutió distante desgarrador lamento. Me acuerdo de un terror desconocido y el clamor de una piedad suprema. 22 de noviembre de 1944. Desde aquí las cosas se ven diferentes. Ay del sol si no alumbra mientras vive. Ay de mí si no te amo, si no me amas. No sé si soy yo o es otro quien me habita, pero el campo de batalla inenarrable hacen dos adversarios de un alma única. Ser poeta, poeta, ¿dónde encajas? No siente lejos como al sol que cae, pueblo de la legión de aires vibrátiles. No puedo explicar la pasión. Se agita todo de un sutil embate. Seres, cosas, árboles, estatuas, cobran aire de inquietud inmóvil. Una poesía hecha a base de 1000 cerrojos. Nada, bueno, eso, la combinación de esta línea que les decía, muy chiquita, en la que el personaje Miguel Ángel hacía del escritor y los otros dos personajes que un poco eran Reinaga y Medina, nada, tiraban textos sobre el pensamiento de Tamayo. Eso, chicos, bueno, mil gracias, espero.